En las escrituras de los profetas, uno de los títulos del Mesías es el brazo del Señor. Los milagros de Jesús mostraban que era el brazo de Dios en la tierra. Con un toque de su mano o una palabra de su boca, los enfermos y moribundos sanaban al instante. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. Las palabras de los profetas se estaban cumpliendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. No había enfermedad que Jesús no pudiera curar. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodilla le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: «Sí, quiero. Queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Jesús no quería que los demonios testificaran sobre él. Esos ángeles malignos habían presenciado su autoridad y poder cuando habló y los cielos y la tierra se formaron. Temblaban al recordar el día en que los expulsó del cielo. Y ahora él estaba viviendo en la tierra como un hombre. El dominio de su amo se estaba desmoronando. El Rey de Gloria había invadido su territorio. Donde quiera que Jesús iba, el poder de Satanás se debilitaba. Donde quiera que iba Jesús, la maldición del pecado retrocedía. Junto con los milagros, Jesús tenía un mensaje. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús seleccionó a 12 hombres para viajar con él y aprender de él. También le seguían muchas mujeres. Ellas apoyaban a Jesús y a sus discípulos con alimentos y dinero. A los que creían en él, su llamado era sencillo: sígueme. Pero su llamado también era costoso. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Dado que varios de sus discípulos eran pescadores, Jesús a menudo pasaba el día junto al mar de Galilea. La gente acudía a él de todas partes. Comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Después de pasar el día enseñando, Jesús les dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Ya estaba en la barca, así que salieron y dejaron a la multitud. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos despertaron. «¡Maestro!», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «¡Silencio!».
cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? 1000 años antes el profeta David ya había respondido a esa pregunta. Como ebrios, tropezaban, se tambaleaban, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. ¿Quién puede calmar el viento y las olas simplemente al hablarles? La misma voz que los creó. Un día, 4 hombres que cargaban la camilla de un hombre paralítico entraron a la casa donde estaba Jesús. Intentaron abrirse paso a empujones, pero el lugar estaba tan atiborrado de gente que no pudieron entrar. Así que subieron al tejado, quitaron unas tejas y bajaron la camilla a la habitación justo delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús sabía que la mayor necesidad de este hombre no era volver a andar, sino recibir perdón por sus pecados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Los maestros de la ley estaban cegados por su religión y su orgullo. Sus pensamientos discurrían algo así: Jesús, eres un blasfemo. Insultas a Dios porque afirmas que puedes perdonar los pecados. Sin embargo, solo Dios puede hacer eso. Tenían razón al pensar que solo Dios podía perdonar los pecados, pero se habían equivocado en sus conclusiones respecto a quién era Jesús. ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Te acuerdas del significado de su nombre? El Señor salva. En un pueblo palestino donde Jesús enseñó, la gente llegó a esta conclusión: ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Jesús tenía dominio sobre cada parte de la creación. Sin embargo, no iba por ahí diciendo: adórenme, soy Dios, soy Dios. Simplemente hacía las cosas que solo Dios podía hacer y dejaba que la gente llegara a sus propias conclusiones.
Basándote en las próximas dos historias, ¿quién crees que es Jesús? Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: «Joven, te ordeno que te levantes». El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. En otra ocasión, Jesús visitó a dos hermanas que estaban de luto, Marta y María. Hacía 4 días que había muerto su hermano Lázaro. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: «Lázaro, sal fuera». El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. «Quítenle las vendas y dejen que se vaya», les dijo Jesús. El Señor Jesús es la única persona de la historia que pudo decir: «Yo soy la resurrección y la vida». Sus obras prueban que sus palabras eran ciertas.